Palestine unfortunately has witnessed lots of wars, lots of occupations, and lots of violence through history until this very day, by which Palestinians are suffering from the Israeli military occupation. Durante muchos años el Imperio Turco Otomano invadió todo lo que es el mundo bizantino. Destruyó Constantinopla, la que hoy día es Estambul, y todos estos pueblos de la Palestina, Siria, Libia y Grecia, etc., fueron totalmente dominados y controlados por los turcos. Hasta la Primera Guerra Mundial, en la cual fueron derrotados por las fuerzas de los ingleses, que conjuntamente con fuerzas palestinas liberaron Palestina, pero nunca le dieron a Palestina una estructura jurídica, una estructura de Estado, sino que permaneció Palestina como una interrelación, un tejido de pueblos y de aldeas ligada solamente con un sentimiento común que era el sentimiento religioso, cristiano y luego musulmán. The Turkish occupation, which was one of the worst occupation over Palestine that remained almost 400 years, it was called the sick man in that time, especially in the end of the 19th century. Many of the educated people here in Palestine were fighting seriously against the Turks. I mean, we lost a lot during the Turkish Empire, and that caused us what we are suffering today. It's British colony. I mean, it was also a major problem for the Palestinians, the British colony who made the land of Palestine as a gift for the Zionist movement, and afterward they built their own state. And the Jewish migration that was reinforced, of course, by Britain and their ideology, little by little, why they were coming here. So it's like a historical narration to the up-to-date problem. It gives a very clear-cut image to this conflict, the roots of the conflict. Los fundamentos de este guión vienen desde mi infancia, porque mis abuelos paternos eran palestinos y habían emigrado desde este mismo lugar, de Beisajur, a Chile. Por lo tanto, yo crecí escuchando historias en relación a Beisajur, a Beyala y a todo el problema que han vivido la gente palestina en permanente y casi eterna emigración de un lugar a otro del mundo. Es un guión de una emotividad, de una ternura, porque es la historia de su familia. Y me conmovió mucho eso. De alguna manera hay un desarraigo, una necesidad de reconstruir tus raíces, digamos, ¿no? De ver para atrás al padre, del padre, del padre, del padre, porque uno es eso finalmente. Como de una emoción incontenible en todo sentido y diariamente. Piensa que de esta casa y de estos lugares salió el primer litín que emigró a Chile y ahora vuelve su nieto, que es el segundo Miguel Litín, Mijail Al-Yatin, que es mi padre, y no vuelve solo, sino que me trae a mí, que soy su hijo y soy el bisnieto del primer Mijail que emigró. Y se te crean emociones muy profundas y muchas veces incontrolables. La historia de dos amigos que construyen una casa en la aldea, en las colinas de Judea, una casa para vivir en paz. Y por las circunstancias históricas, pues esto se convierte en una situación de guerra que los separa. ¿Cómo es hoy día en la realidad? Mis personajes también viven en relación a circunstancias históricas que son la invasión otomana y la posterior ocupación israelí sobre sus propias tierras. La vida cotidiana alterada por los hechos trágicos y los sucesos que producen los intereses de los hombres. I think Suleiman is, or my character in the movie is a nice character, that talks about a Palestinian farmer, poor farmer, who's nice with the people, and who's nice with anybody who wants to share the life with him. I always say it, if you, as a Chilean, if you want to come to live with me in this country, I have no problem, you understand? El personaje se llama Jacobeo, que ha vivido en América Latina, en Argentina, en Chile, en Brasil, etc.
vuelve a lo que su pueblo considera la tierra prometida, su tierra. ¿No? Al igual que en este caso coprotagonista, Solimán, el palestino, de que esa tierra les pertenece. Él es parte consciente de una operación de poblamiento que se realizó en esa época durante la dominación turca. En este caso, Jacobeo, prefiero llamarlo así, no el judío, llega, ve el terreno, conoce al dueño y en la negociación, en el tira y afloja de dos pueblos que son, ¿no?, maestros del comercio, y conoce a su familia, conoce a sus hijos, va, yo creo, amándolos, aprendiendo a amarlos, porque además es un contraste con su propia infinita soledad. Él no tiene familia, no tiene tierra, no en el sentido tierra no como propiedad, sino no tiene, está desarraigado, no tiene hijos, no tiene nada. Y entonces encuentra algo más que su tierra, encuentra amistad, una familia, un niño a quien querer, aunque no sean los suyos, ¿no? Un amigo. Mi personaje es Mati, una mujer palestina, específicamente de Beisafur, que vendría siendo sahurina, como le llaman acá. Ella es la mujer de Solimán, uno de los protagonistas. Tengo dos hijos, Mijail y Zafir. Uno de estos hijos se casa muy pequeño con una niña de otra familia y ellos son los que se van a Chile, a la Nueva Palestina, como lo llamaban ellos. Y es la mujer palestina, la mujer que tiene una relación con el mundo y con su familia que quizás nosotros como occidentales no entendemos mucho, porque es una relación como sin preguntas, sin exigir, dispuesta como a todo por su familia. Mi personaje es una judía que después de vivir en muchas partes, en Europa, Chile, decide volver a Jerusalén a recuperar la tierra de su antepasado. Es un personaje que está lleno de misterio, que oculta un mundo doloroso, un mundo solitario. Tanto ella como su pueblo han tenido que sufrir mucho. Un pueblo que durante años, siglos, han sido exterminados, han sido perseguidos. Y es por eso que su objetivo principal es lograr una seguridad en la tierra. La importancia de mi personaje acá es mostrar cómo una persona, a pesar de sus sentimientos, porque ella en el fondo quiere a los árabes, quiere a este grupo de gente que le salvó la vida, es capaz de sacar sus sentimientos para prevalecer su objetivo, que es recuperar la tierra de su propio pueblo. Creo que particularmente este personaje muestra un poco el lado de la otra historia. El Aga is, the military governor of the city, or he is the higher judge for the city, and many times he feels that he is God. You have to serve me, all of you. This is the language of Israeli occupation in our homeland. My name is Samir in the film. I'm the kid of the hero. I'm his son. I have a little brother with me. Mijail es el niño que va hacia Chile. Mientras dura su vida en Palestina, es el que cuenta la historia a través de las cartas que le manda a su hermano Zafir. Se han separado para siempre por este fenómeno de la distancia, de las grandes migraciones que marcaron el siglo pasado. It's very important to me to take part in that film as a Palestinian, and the role itself, which is Boutros, the revolutionary who wants to liberate his people. It's very important for me to play the role, which is not very far from me, myself. I want to liberate my people. Yo pienso, para mí, Adnunes, este personaje que no quiso participar en la resistencia contra los turcos o los ingleses y quedó sentado en este monasterio aquí, en un día a otro se transformó en un gran personaje, en un héroe, y la gente lo aplaudía así. My role in the film, like as a Turkish soldier, I think like me and the other soldier were very good in violence. This is not our nature. My role in the movie was very different of my personality, but I did well in violence. I don't know why.
maybe because of my observance to the occupation, how they used to treat us. He visto muchas películas sobre Palestina que están filmadas, por ejemplo, en Marruecos o en otros países árabes. La gran diferencia es entre el barro y la piedra. Palestina es de piedra. Y aquí en Palestina las flores crecen entre medio de las piedras y tienen espinas. O sea, es una geografía mucho más árida, más dura, más fuerte. Haber tenido la posibilidad, ¿no?, y el esfuerzo de producción de estar en estas tierras, para mí ha sido un poco una especie de sueño por lo que significa esta tierra, Tierra Santa, digamos, cuna de la civilización occidental y cristiana, cuna de la civilización, además, musulmana. Aquí se concentran miles de años de historia. La verdad es que era onírico la sensación de estar en los lugares donde Jesucristo, base de nuestra cultura y de la base de mi visión de mundo, hubiera estado ahí, que yo estuviera pisando el mismo terreno, ¿no? Hay un significado en el elegir este lugar, viajar acá para Miguel volver a su raíz. Se podría haber hecho en cualquier parte, pero siento que es un significado más para el total de la película el que estemos aquí en este momento de la historia con actores palestinos. Cada rodaje es siempre una situación muy intensa, donde uno está absolutamente preocupado de eso y el mundo desaparece. Me gusta mucho cuando uno va a rodar a otras partes donde hay que estar realmente todo el día ahí. La calidad del trabajo yo creo que es distinta. Porque es muy distinto terminar de rodar, irse a su casa y tener que, no sé, ir al supermercado, estar angustiada porque no alcanzáis a pagar la luz. Para mí venir acá es venir donde nace la historia y se genera el conflicto. Implica un trabajo actoral mucho más profundo. Puedes percibir un mundo mucho más a fondo. Te llenas mucho más de inspiración, sin duda. Y en ese segundo en donde me siento, el almohadín empieza a cantar el llamado a rezar desde la mezquita. Y lloré, hermano, con angustia. Los 1000 años, ese canto llamando a rezar, a comunicarse con Dios. Fue hermoso. En cuanto a la recogida del pueblo, pues una acogida muy calurosa, un grupo de cine que llega y que va filmando en sus calles, su historia. Ha tenido la reacción que yo me esperaba, una reacción muy calurosa con la gente de Chile, sobre todo con Tamara, que le han prestado sus vestidos, los vestidos de su madre, los vestidos de su abuela, para que interprete los personajes. Los pueblos responden muy positivamente cuando ve un equipo de cine que los va a tratar con respeto a sus tradiciones, sus costumbres. Aquí en Palestina hemos sido muy bien recibidos, ¿no? La gente ha participado con su propia experiencia, con sus vivencias. La comunidad participa, colabora, ¿no? Es parte, pequeño pueblo de Beizahur, donde está la cuna de la familia de Miguel. Ahí entiendes por qué el tesón y la voluntad tan fuerte de Miguel de querer venir a filmar aquí y no en otro lugar la película. Es como si hundieras las manos en la tierra para encontrar parte de tu alma, de tu ser, de quién eres, y comprender cómo tu descendencia y tu familia se extiende de forma ilimitada. Empezamos a conversar sobre las formas que teníamos que enfrentar en términos de poder resolver una situación que era de época en un país con el cual nos íbamos a encontrar con muy pocas cosas para resolverla. El gran desafío que se formó fue realmente enfrentar todo el fenómeno de producción de arte acá en el mismo lugar. Con Miguel, con el director, nos propusimos hacer una película muy viva. Él quería sobre todo una película viva, espontánea, en constante movimiento. Nos deshicimos de cualquier atadura técnica, lo que te obliga a crear un lenguaje propio a través de la óptica. Es decir, frente a un reencuadre permanente, la eliminación de dollies, aprovechar en su máximo la luz natural, lo que ha hecho que se cree un lenguaje en sí mismo a través de la cámara. Se ha conseguido algo que uno siempre busca generalmente, que es no una pulcritud técnica cinematográfica en sí plena como la conocemos, sino que algo que es mucho más importante, es a lo que uno aspira siempre, a una pulcritud
emocional de los personajes, que vayan a transmitir la verdad en la pantalla. En cuanto a color, como idea básica, lo que quise seguir fue la ruta del sol, su nacimiento, desarrollo y ocaso. Tratar de ir creando una especie de un fresco ocre en degradé, según conforme iba pasando la historia. Acá en Palestina nos encontramos con que este es un país que realmente está muy devastado. Uno no se encuentra con el pasado de este país, que está prácticamente destruido. Es muy difícil filmar todos los días a 42 grados con el sol, a sacrificar horas de luz que en otro momento sería impensable filmar como es el mediodía. Y las dificultades es eso, un desgaste físico enorme, y ahí cabría destacar a todo el equipo que ha sido increíble. Así que para ellos es un agradecimiento infinito, porque tanto de forma personal como profesional han sido de una entrega absoluta. Una película hecha íntegramente en el extranjero por un equipo reducido chileno. Es un equipo que será el 50% de lo que normalmente ocupa, digamos, en técnicos y actores un film promedio chileno o latinoamericano. Por lo tanto, también las tareas son desde algún punto de vista polifuncionales. O sea, la gente, estamos todos haciendo, digamos, más allá de nuestras responsabilidades directas, asumiendo tareas colectivas en cada uno de los departamentos. El problema geopolítico, que es muy objetivo y tiene que ver directamente con el ejército israelí, que son las fuerzas que controlan los lugares, eso hace que los desplazamientos y todo sea muy incierto desde el punto de vista temporal. O sea, muy difícil saber o que tú puedas estimar o calendarizar algo, porque nunca sabes cuánto te va a tomar llegar de un destino a otro. La atmósfera en general, ¿no? Lo que son los checkpoints, lo que son las vigilancias desde el punto de vista militar, lo que es la presencia constante de jeep, militares, explicar, dar documentación. Y aquí es evidente, pues estamos rodeados permanentemente de una fuerza armada, de un ejército que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. That means nobody likes to live under occupation. Everybody likes to live free, as any people in all around the world, as any human being in all around the world. Este triste, violento, doloroso conflicto que lleva ya decenios y decenios y que heredero de otros conflictos milenarios. Aquí se vive un estado de guerra permanente, ¿no? Conversando con gente que vive aquí en Beisajur. Precisamente eso, no vive. Es decir, ellos desean más que nada en el mundo la paz, para poder vivir. Y sientes a la muerte aquí, ¿no? I spent 3.5 years in the desert Beersheba prison, which is the worst one, in worst situation, with 700 prisoners. Of course, it's for security reasons. What's that mean, security reasons? That I'm struggling against the occupation. This is my right. We are missing right of movement, the right of existence even. I cannot leave Bethlehem. This is too much for me, but still I believe that I can survive this crisis, and I just have a hope that very soon we could have our freedom back, and we can live as others. Empezó la segunda intifada y entraron las tropas israelíes con sus tanques a Bet Jala. Y yo le vi como bombardearon a mi casa a través de un canal de televisión que se llama Al Jazeera. Fue terrible para mí en este momento. Cuando volví a mi casa, mi señora me contó que durante que los israelitas estaban bombardeando la casa, mi señora Samia llevó a mi hija Daniela en sus brazos y empezó a cantar. Ellos estaban bombardeando las casas y mi señora cantando. Ellos bombardeando la casa y Samia más cantando. Ellos bombardeando la casa, Samia más y más cantando para que Daniela no escuche la voz del terrible bombardeo. En este momento están pasando los F-16 a los que yo hacía mención antes, y estamos viviendo el día en que se supone que Israel, de acuerdo con las Naciones Unidas, de acuerdo con la Unión Europea, se está retirando de Palestina. Pero esta es la forma de retirarse.
retirándose, inundando el espacio aéreo con los F-16 y amenazando a todo el mundo y haciéndolo, intimidando a la población palestina. During the existence of the Palestinian Authority we did not see only Israeli army inside the Palestinian towns, but they were always encircling them. They were always around them. It's full with roads, it's all divided. Villages are divided, cities are divided. The Israeli authorities are still confiscating land in Beit Sahur. How could I believe or be positive about any peaceful accords or a peaceful initiative or the roadmap? Let me tell you that Israel are violating over 100 of the United Nations resolutions so far. Those rights are talking about the Palestinian independent state nearby an Israeli state, and also the right for the refugees to come back and the question of Jerusalem. You know, the problem that we hear always about, peace accords, peace initiatives, peace solutions, but we have never experienced peace in our lives. I don't want to be negative about it, you know, but things on the ground make me feel negative. They call it the roadmap. Maybe they are right to call it the roadmap because all the Palestinian territories are full with Israeli roads, you understand? You close the borders, you close the villages, the refugee camp, the town, the cities, the streets, everything, no movement. And you want me to struggle against the terrorists. Estando aquí, uno se distancia un poco de los medios de comunicación o la información, arma como imagen del conflicto palestino. Están mal informados siempre la gente sobre la realidad de ellos porque solamente se ven problemas de terrorismo y de terrorismo, más terrorismo, pero no se ve el gran caudal ideológico, cultural que poseen. No somos terroristas, somos seres humanos que amamos a la vida, que nos falta solamente la libertad. So the short way to cut the peace is to achieve the Palestinian independent state with all the rights of any states in all around the world. I mean the borders, the sea, the sky, the land, under the land, the people itself, the capital of this state, which is Jerusalem. People, they have a right to build their independent state, and the Jerusalem is the capital of the heart of this state. It's our right. Yo he nacido en Jerusalén. En la Pascua, yo prometí a mi hija que la llevara a Jerusalén. Y no pudimos porque tenemos que pedir un permiso especial para entrar. Y bueno, yo fui al gobierno militar y pedí un permiso especial. Me dieron un permiso solamente para un día. Y cuando fui con mi hija, y pasamos toda la noche hablando acerca de Jerusalén. Y al llegar a un punto de chequeo, un soldado israelita nos dijo, no, hoy hay un toque de queda, no pueden entrar. Volví a la casa y mostré Jerusalén a mi hija desde el techo de mi casa. Esto no es justo. I born in Jerusalem, the most holy place, land in the world. I know from my father that we have a house and land, a nice and beautiful village in Israel. I feel that Jerusalem is my city and you know, my love. Do you listen? There's planes. The Israeli one. No. Do you listen to them? This is the helicopter for the Israel. Yeah. They coming every day? Every day there was there. I don't scare. I love because I love God. God with us. I make a little films, my little camera, the Sony Ericsson, the little one. De algún modo, era lo que yo hacía a su edad. Es decir, él en este momento graba con una cámara de video y yo en aquella época con una cámara de video 8. Entonces, de algún modo, esta inquietud, esta mirada, esta necesidad de conocer, de registrar su propia historia, su entorno, lo que hace un cineasta. A lo mejor Saba es un cineasta. I would see the tanks from there and shooting from my camera
Sonny Eriksson, you say there was tanks and soldiers. The soldiers come to the hotel. You are on it now, okay? You see it. But he can't go to the hotel because it was closed and there is no one in the hotel. The tank come here and the soldiers come running and behind there. And he put his gun like this. And he sit down like this. And he returned back to the tank. And he go to the tank and they are done. Go. And they was shooting all of the night. We can't sleep. Bethlehem and Beit Sahur and Beit Jala, one tank, it's enough for it. We don't have any tanks. Those children see what's going on around them. When those children see what's going on for their parents, I think that many of them get a lot of psychological problems and start to believe that this life worth nothing. Like if you get nothing in this life, if you cannot dream even, if you cannot eat, I mean, death is much better than this life. And what is the cause of this? The cause of this is all of the pressure that Israel and the occupation is practicing against the Palestinians. Whenever we have closure, whenever we have curfews, whenever we have economical crisis and shooting and killing, the number of the fundamentalists or the children who think to become martyrs will be much more than ever. So in statistics happened in the last year, it shows that almost 72% of the Palestinian children have a dream to become martyrs. During this invasion, we were hearing shooting, killing, and shouting, screaming, and all over around. And that leaves a lot in the heart of those children. This is not a normal life. You know, if you talk about schools that are closed for years, for example, the first Intifada, 3 years of closure of universities and schools. Nicolás, un niño de 5 años, y él bailaba con una sola mano. ¿Dónde está el otro brazo?, le dije. Pregunté a la profesora. Me dijo que estaba jugando en el jardín de la casa, cuando un avión lo tiró con balazos. Nosotros podemos construir de nuevo nuestras casas, pero ¿quién va a traer la felicidad a nuestros hijos? ¿Quién puede traer otra mano al niño Nicolás? La ida al Mar Muerto fue luego nuestro más azaroso y difícil día de filmación. Vamos a ver si podemos pasar, si no, volvemos a la casa. Ir al Mar Muerto para un extranjero desde Belén es posible, no así para el desplazamiento de la gente palestina. Y nosotros, aparte de nuestro equipo técnico chileno, estábamos trabajando con actores palestinos y ayudantes palestinos, choferes palestinos, y además con vehículos de matrícula palestina que por supuesto están inutilizados y no se pueden, porque tienen necesariamente en dirección al Mar Muerto hay que cruzar por Israel. Y yo creo que durante todo el viaje estuvieron muy tensos de pensar que podíamos llegar y lograrlo. Ahí uno recibe el impacto directo de lo que ha significado para la gente de este país el hecho de no poder moverse dentro de su propia tierra. Cuando la gente pasó el checkpoint, es decir, rompieron la barrera del gueto a través de los vehículos que llevaban la bandera cinematográfica chilena, las caras que pusieron eran de una alegría tan indescriptible. Fue como haber roto un mito quizás para ellos de una vida entera, porque había gente que vivían a pocos kilómetros del mar y no conocían el mar, no lo habían visto nunca. Era muy impactante ver la cara de los niños que iban con nosotros o de los jóvenes. Para ellos era casi una ficción para la gente de la edad mediana, y para los más viejos estaba llena de recuerdos de su infancia. Ha sido muy bueno, muy bonito, porque hace mucho tiempo que no vine por aquí a visitar Jericó, que es tierra palestina, pero para mí como palestino no puedo entrar a esas tierras. Pero ya voy a ver cuántos checkpoints había por el camino, cuántos soldados no nos dejan pasar. It's crazy that Palestinians can't come here to enjoy the Dead Sea. Since 3 years, we have no access to come to even to the Red Sea, which is in the West Bank, and to have a swim. I used to come here during normal times, 2-3 times a week.
because I like the Dead Sea, you know. It's nice experience to float, not to swim, you know. You make no effort. It's easy to say, oh, I hope that to come to the Dead Sea, to swim, to have enjoy time, but it's hard to do. El Mar Muerto es el punto más bajo del planeta. Quiere decir que estamos a 450 metros bajo el nivel del mar, pero esto en el medio del desierto. Tiene un efecto como de una olla de arena, solo que tú te encuentras en el fondo. La temperatura oscila entre los 42 y los 46 grados, por lo menos ese día que fuimos. Entonces fueron condiciones muy, muy duras para trabajar al sol, 8 o 10 horas que estuvimos ahí. Retirado las tropas de Israel desde el territorio palestino. Se sienten muy tranquilos, muy relajados y esperan que en un poco tiempo que tomen orden y control de toda la Cisjordania. Esta es nuestra tierra, un derecho del pueblo palestino. Todas las leyes, derechos humanos reconocen este derecho. Y esperan que los pocos días que quedan esta semana que se vayan todos de los puntos de yo lo quiero felicitar absolutamente. La ocupación de cualquier otra. Es un gran día, pues. Espero que sigan muchos días más como estos y que realmente se establezca la paz para Palestina, el final de la ocupación y la paz con los israelíes. The movie also deals with a very important issue, which is the immigration to Chile and the rest of the world. The dream of the Palestinians to have the Palestine of Chile, which is, and that reflects something in that time that people were really hopeless and they were facing almost the same crisis that we are facing today. Why to go to migrate outside? Because of the occupation pressure. This is why people leave. Una de las mayores emigraciones de palestinos fue hacia Chile. Y en Chile existe una de las colonias de descendientes de palestinos más grandes que hay en el mundo. Hay casi 500.000 descendientes de palestinos y de los pueblos de Pesajur, Beyala, Belén, Hebrón, que están integrados a la sociedad chilena hoy en día. Mi patria me necesita a mí y también necesita a todos los palestinos que han viajado, que han dejado su patria durante la guerra. Es el tiempo que volver para luchar aquí. Y yo cuando digo luchar, esto no significa llevar la arma en tu mano y parar a los judíos. No, hay muchas maneras de luchar. Cada palestino tiene que amar a su patria. Y esto es un gran mensaje para todos los palestinos en todo el mundo. Que vuelvan. No solamente es para hacer películas, que vuelvan solamente un día, una semana, que ven cómo viven sus primos, sus hermanos. Many people in the world think that the Palestinian-Israeli conflict is a religious conflict, but actually it's not. I mean, Palestinians could be Christians, Muslims, Jews can live together, and they lived together before. There's something shows that how Jacob became a friend with Solomon and they lived together, and this thing happened in that time. Cuando se habla del problema palestino, indiscutiblemente que se habla sobre el problema israelí. No existe uno sin el otro, es un hecho. ¿A qué aspiro yo como ser humano, como ciudadano? A que estos dos pueblos convivan y vivan en paz y se integren. Uno tiene una gran fuerza industrial, poderosa, moderna, y el otro tiene la tradición de lo que es una cultura pastoril de miles y miles y miles de años. Integrados los dos podrían producir uno de los grandes países y de las grandes democracias, de las grandes sociedades democráticas del Medio Oriente. Y yo como quiero vivir en paz, también deseo que los israelitas que viven en paz. Podemos vivir juntos, pero con una sola condición, ser iguales en los derechos. Esta es una tierra en la cual hace miles de años convivieron, ¿no? Palestinos y judíos. Que ambas partes se sienten a la mesa a negociar y por lo tanto para negociar las partes tienen que conceder.
En una mesa de negociación todos tienen que ganar, pues si no, no va a haber acuerdo. Entonces yo espero que Jehová, que Dios, que Alá ilumine esa mesa y que los intereses además estratégicos de los grandes aves de rapiña del mundo no primen sobre los intereses de llegar a un acuerdo para vivir en paz de los palestinos, de los judíos. Creo que todo eso concluyó en una escena que hicimos. Se cuenta cómo Mijail, el día de su boda, los padres Soliman y Mati los despiden porque emigran a Chile. Y el momento es como el núcleo de la película y fue un momento realmente muy emocionante. Ojalá que esté esa verdad en la pantalla porque se unió todo, el viaje, la película, el reencuentro con la raíz, a través de la verdad cinematográfica, que es a lo que uno trata de aspirar. Esa es la frase que le dice el padre a sus hijos cuando se separan. Nunca seremos más que hoy día. La he vivido. La he vivido en los exilios. La he vivido cuando me he tenido que separar de mis hijos, cuando me he tenido que separar de mi mujer, de mi familia. Entonces, claro, me trajo muchos recuerdos y las emociones fueron fluyendo. Yo sentí que nunca, también como grupo humano, seremos más que ese día. Nunca seremos más. Y creo que después de mucho tiempo he logrado realmente volver a hacer una película que tenga una cámara en la mano y una idea en la cabeza y una historia en el corazón. Y eso es La Última Luna.